Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre varios temitas, funciones exponenciales y funciones logarítmicas, pero pues vamos a explicar de manera más extensa, por así decirlo. Y vamos a comenzar por las funciones exponenciales. Estas son funciones de la forma f de x igual a la x. Veamos un ejemplo de diferenciación. Esto es una función exponencial, mientras esto no es una función exponencial. ¿Cómo podemos identificarla, Sofía? Bueno, se identifican porque la variable está en el exponente. Bueno, veamos el gráfico de estas funciones exponenciales. ¿Se acuerdan de esta tablita? Bueno, la vamos a utilizar. Arriba vamos a colocar x y abajo vamos a colocar y. Pero bueno, ¿cuál es la ecuación o qué es lo que yo tengo que encontrar? En este caso la función será f de x igual a 2 elevado a la x. Como lo que queremos hallar es x, ¿sí? Queremos despejar, queremos hallar en esa ecuación la x, entonces arriba en la tabla, en la tablita, en las x vamos a colocar los números, pues dependiendo de cuánto quieras ampliar el plano. Por ejemplo, yo voy a colocar -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Bueno, pero yo cómo sé cómo hallar y. Lo que tenemos que hacer es reemplazarla en la función. Entonces vas a colocar lo siguiente: f en paréntesis, el número que queremos hallar, en este caso vamos a iniciar con -3, cierras paréntesis y esto es igual a 2 elevado a la -3, que pues es el mismo número que tenemos que hallar. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo pasamos de tener un exponente o de tener un número elevado a negativo a positivo? Para pasarla a positivo te recomiendo que pasemos a fracción. Entonces quedaría 1 sobre 2 a la 3, que automáticamente queda positivo porque se pasa al denominador. ¿Y cuánto es 2 a la 3? Pues 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces sería igual a 1 octavo. Y así sucesivamente te estarán apareciendo en pantalla los resultados despejando y cambiando, ¿sí?, al número que queremos averiguar o queremos hallar. Bueno, pero Sofía, deje de hablar tanto y explique el gráfico, ¿cómo lo hacemos? Entonces tú te vas a ubicar en el gráfico. Vas a hacer dos rayitas así como una cruz y vas a colocar los números en orden. Ya sabes que en el eje X a la derecha son los números positivos y a la izquierda son los números negativos. Y en el eje Y los números de arriba son los positivos y los de abajo son los negativos. Quedaría de la siguiente forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ubicar esos números. Entonces, armemos las parejitas. Como en la tabla ya están, tú solamente tienes que ubicarlas. Entonces, en la primera dice que x es -3. Entonces, tú buscas el -3 en la tabla. ¿Y cuánto era? Un octavo. Pero Sofía, ¿yo cómo ubico un octavo si ahí no aparece así los números? Pues divides el 1 en 8. ¿Y eso cuánto te da? 0,1. Pero eso está positivo, ¿cierto? Entonces tú lo ubicas en la tabla. Así sea chiquitico, lo colocas porque ese es un dato o una coordenada que nos ayudará a ubicar. Y así sucesivamente vas ubicando los diferentes puntos, las diferentes parejas en la tabla. Quiero que tengas algo muy en cuenta en esta parte. Esta función a nunca va a ser negativa, ¿ok? Tenlo presente y también ten presente de que a tiene que ser mayor a 0. Si en llegado caso estás en la evaluación y te piden hallar el dominio, el rango, corte con y qué tipo de gráfica es, creciente o decreciente, vas a hacer lo siguiente. En las funciones exponenciales, el dominio siempre son los números reales. Su rango va a ser los números reales positivos y se preguntan, ¿dónde corta con Y? ¿Dónde corta con el eje Y? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que mirar la gráfica y dice, oh, aquí, en este puntico está cortando con Y la gráfica. Entonces, esta función cortaría con el eje Y cuando está en 1. Entonces, corte con Y igual a 1. Bueno, Sofía, pero ¿qué tipo de gráfica es? Yo ahí cómo sé qué tipo de gráfica es. Entonces, dependiendo de los pasos, dependiendo de cómo lo hayas graficado, te vas a dar cuenta. Entonces, en este caso sería creciente. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Listo, vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces, la función exponencial es f de x igual a 1/2 elevado a la x. Listo, colocas la tabla, colocas x, y,
menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 y 3, y luego los reemplazas. Entonces te voy a explicar el primero. F de menos 3 es igual a 1/2 elevado a la menos 3. Sofía, y aquí otra vez, ¿yo cómo paso de eso a positivo? Si notas, la fracción está en paréntesis y el menos 3 está elevado por fuera. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú vas a reubicar esa fracción, vas a pasar el 2 para arriba y el 1 para abajo en el denominador. Y automáticamente cambiando la fracción, menos 3 se vuelve positivo. O sea, quedaría 2 a la 3. ¿Y cuánto es 2 a la 3? 8. Perfecto. Y así sucesivamente con los demás. Vamos a hacer la gráfica rápidamente. La gráfica quedaría con los siguientes puntos, o sea, con sus respectivas coordenadas. Bueno, ¿y cuál es el dominio? Ya sabes que el dominio siempre van a ser todos los números reales. Bueno, y el rango también van a ser los reales positivos. El corte con y tú en la gráfica, ¿cómo lo ves? Y igual a 1, ¿cierto? Claro, ahí se puede notar. ¿Y la gráfica de qué tipo? Tú cuando lo estabas ubicando te debiste dar cuenta de que va hacia abajo. O sea, si nosotros hacemos más números, va a dar hacia abajo. Por ende, el tipo de gráfica es decreciente. Pero igual si no te quedó muy claro lo de las gráficas, tranquilo o tranquila, que ya te explico un truco para que sepas. Si en una función exponencial te dicen que a es mayor que 1, debes saber que la función va a dar una gráfica creciente. Pero si la base a te da un número entre 0 y 1, va a ser una gráfica decreciente. Ahí te dejo ese truco para que lo tengas muy en cuenta. Hago esta pausita para recordarte que no se te olvide dejar tu like, suscribirte y por supuesto tu comentario. Sigamos. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es cómo resolver por teorema las ecuaciones exponenciales. Ya dejemos a un lado las funciones exponenciales y ahora veamos las ecuaciones exponenciales. Te recomiendo a lo último de este video ir a echarle un vistazo a un reel que tengo explicando las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. El teorema dice que si tenemos a elevado a la x igual a b elevado a la x, como sus bases son iguales, entonces sus exponentes van a ser iguales. Por ende, x es igual a y. Ahora, lo mismo de este teorema, pero con los exponentes iguales, sería de la siguiente manera. Si tenemos que a la x es igual a b a la x, entonces, ¿qué significaría? Como tenemos exponentes iguales, entonces las bases también serán iguales. Y sería a es igual a b. Este teorema es muy importante para resolver los siguientes ejercicios. Pero antes quiero volverte a repetir. Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Y si los exponentes son iguales, las bases son iguales. Pero veamos un ejercicio. Tenemos 3 elevado a la 2x es igual a 3 elevado a la x más 1. ¿Qué puedes notar? Claro, que las bases son iguales. Entonces eso significa que los exponentes serán iguales. Sería 2x igual a x más 1. Pero Sofía, ¿dónde dejaste las bases? Cuando ya tenemos las bases o el exponente igual, lo vamos a retirar de la ecuación. ¿Para qué? Porque en las ecuaciones exponenciales y en cualquier tipo de ecuación siempre trataremos de resolver la incógnita, esa variable que necesitamos. En este caso aquí necesitamos saber x. Entonces quedaría 2x es igual a x más 1. Yo aquí en este punto te recomendaría que pasaras todas las x a un lado y los números naturales a otro. Entonces quedaría 2x menos x es igual a 1. Así el x no tenga ningún numerito, debes saber que ahí vale 1. Entonces sería 2x menos 1x sería x. Y x es igual a 1 y automáticamente lo estaríamos resolviendo. De pronto tu profesora te pregunte, pero ¿usted cómo lo resolvió? Entonces le puedes escribir al ladito de la ecuación, de la solución de la ecuación, que lo resolviste por teorema. Veamos un segundo ejercicio un poquito más complejo. Entonces tenemos entre paréntesis x elevado a la 2x a la 2, que es igual entre paréntesis a 64 elevado a la 6x. Sofía, yo ahí noto que ni los exponentes ni las bases son iguales. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? En esos paréntesis que estás viendo, tú puedes ver al 16 y al 64, pero esos números los podemos elevar.
Y así nos darían bases iguales. Por ejemplo, si yo elevo 4 a la 2, ¿cuánto me da? 4 por 4, 16. Entonces, si yo hago lo siguiente, 4 a la 2 por 2x a la 2, ya ahí tendríamos una base, pero veamos si en el 64 podemos elevar a la 4. Entonces sería 4 a la 3, o sea que sí podemos, entonces sería 4 a la 3 por 6x. Acuérdate del paréntesis. Y además, como estás colocando otro exponente, tienes que multiplicar. Entonces, ¿cómo quedaría la multiplicación de los exponentes? En este caso quedaría 2 por 2, 4. Y dejamos el x a la 2 ahí quietico. Entonces sería 4x a la 2. Y la otra sería 3 por 6x. Quedaría 6 por 3, 18, o sea, 18x. Perfecto, ya tenemos por fin las bases iguales, entonces bajamos a los exponentes para poder resolver la variable. 4x a la 2 es igual a 18x. Recuerda que tienes que pasar todas las x para un lado y los números naturales a otro, pero si no tengo números naturales, no importa, colocas el 0. De aquí podemos resolverlo con factor común, porque tenemos a múltiplos de 2. Y además, como los dos también tienen la x, la variable que necesitamos hallar, entonces podemos hacer factor común fácilmente. Sería 2x y entre paréntesis x menos 9 igual a 0. Como puedes notar, aquí nos darían dos soluciones en esta ecuación. La primera sería x igual a 0, porque en el 2x tenemos que hallar un número que multiplicado nos dé 0. Y como puedes notar, la otra x la podríamos pasar a positivo, entonces x va a ser igual a 9 sobre 2. ¿Y por qué en la primera x es igual a 0 y en la segunda x es igual a 9 sobre 2? Listo, entonces con esto terminaríamos la parte de las funciones exponenciales y las ecuaciones exponenciales. Ahora vienen unos problemitas de aplicación. Debemos saber primero que las funciones exponenciales nos ayudan a resolver problemas tanto de la física, matemáticas, ciencia, medicina, etc. Se dice que la función exponencial más importante es esta, ya que se utiliza para el desarrollo de estos problemas. En este caso estaremos utilizando la siguiente función para resolver problemas de crecimiento y decrecimiento. Este tipo de problemas de aplicación en las funciones exponenciales ya lo había explicado en un anterior video, entonces te lo dejaré aquí. Si quieres, ve y búscalo en mi canal y podrás entender más a fondo sobre las funciones exponenciales en problemas de aplicación. Ahora sí, pasemos a las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son la inversa de las funciones exponenciales. E igualmente tienen aplicación en la física, astronomía, medicina, etc. Se define como logaritmo en base a de x igual a y. Pero Sofía, me acabas de decir que es la inversa, o sea que la podemos pasar a exponencial, claro que sí. Quedaría a a la y igual a x. Lo anterior nos dice que el logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número. Entonces, por ejemplo, tenemos logaritmo en base 6 de 36 igual a 2. Lo pasamos a exponencial porque sería más fácil resolverlo así. Entonces, 6 a la 2 igual a 36. Y como los ejemplos que te están apareciendo en pantalla, así sucesivamente pasaríamos de ecuación o función logarítmica a exponencial. Y claro que también al revés. Pero veamos la gráfica de la función logarítmica. No me lo vas a creer. Para las gráficas logarítmicas, si nos dan la función logarítmica, hay que pasarla a exponencial para poder resolver. Entonces, por ejemplo, nos dan que y es igual al logaritmo en base 2 de x. Sofía, pero me la estás dando al revés, no entiendo. Es lo mismo que hacer esto. Logaritmo en base 2 de x igual a y. Bueno, entonces pasa la exponencial para poder resolver. Ahora seguimos con la tablita que todos queremos. Aquí pasa algo no raro, pero sí que por lo general casi no se ve, que es que en la tablita de arriba colocaremos y abajo colocaremos x. Sé que ya te puedes estar dando cuenta por qué, porque aquí tenemos que resolver cuánto vale x. Entonces arriba colocamos los números de siempre, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Ahora los reemplazamos en esa ecuación exponencial y sería algo como lo siguiente.
Como nos dicen que y en el primerito es menos 3, entonces 2 a la menos 3 va a ser igual a x. Y recuerda que para pasar esto a positivo lo tenemos que bajar. Entonces sería 1 sobre 2 a la 3 va a ser igual a 1/8. Y así sucesivamente vamos llenando la tabla. Ahora para graficar, ubicamos en el plano cartesiano los diferentes puntos que nos dieron y nos da la siguiente gráfica. Sofía, pero aquí también la profesora me volvió a preguntar cuál era el dominio, el rango y si la gráfica era creciente o decreciente. Bueno, no pasa nada. Aquí el dominio son los reales positivos y en el rango son los números reales. Recuérdalo muy bien para que lo diferencies de las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. La gráfica como nos dio hacia allá, o sea, es creciente. Bueno, pero ya que te expliqué la gráfica, te voy a dejar un ejercicio aquí para que lo hagas así rapidito. Y es igual al logaritmo en base 1/2 de x. Necesito que lo pases a exponencial, que halles el cuadrito, por así decirlo, y que hagas la gráfica. También coloques el dominio, el rango y si la gráfica es creciente o decreciente. La solución te aparecerá en 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí pasaremos a las ecuaciones logarítmicas. Para no tardarnos tanto aquí, solamente te recomiendo que las pases a exponenciales, como en los primeros ejemplos. Y para esto, te recomiendo que veas este video en donde lo explico. Si quieres, búscalo cuando termines este video y puedes practicar estas ecuaciones logarítmicas pasándolas a ecuaciones exponenciales y resolviendo su variable. Bueno, pero ¿se acuerdan el teorema que les había hablado de las ecuaciones exponenciales? Resulta que también existe un teorema para las logarítmicas. Entonces, ¿cuál es? Este teorema dice así. Nos explican que si el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, entonces si tenemos el logaritmo y la base igual, nos explican que x va a ser igual a y. Pero por ejemplo, nos sale un ejercicio así. ¿Eso qué significa? Exacto, que el logaritmo en base a es igual al logaritmo en base b, ya que aquí la x vemos que son iguales. De hecho, este teorema es muy parecido al de los exponenciales, por no decir que igual. Solamente que tienes que aprender a diferenciar en cuanto al tema de ubicarnos en los diferentes tipos de ecuaciones. Vamos a resolver un ejercicio. Entonces tenemos logaritmo en base 3 de x a la 3 y este va a ser igual al logaritmo en base 3 de 64. Como puedes ver, las bases de los logaritmos son iguales, entonces les decimos chaito. Y nos quedamos con el resto. ¿Para qué? Para resolver la variable. X a la 3 es igual a 64. O sea que tienes que buscar un número que elevado a la 3 de 64. Y de hecho ya sabíamos cuál es, o ya vimos cuál es, que es el 4. Porque 4 a la 3 es igual a 64, que lo vimos en un ejercicio anterior. O sea que la variable ¿cuánto vale? 4. X es igual a 4. Veamos otro ejercicio. Tenemos logaritmo en base x más 1 de 17 y este es igual al logaritmo en base 4 de 17. ¿Qué puedes notar? Que tenemos que irnos por el logaritmo de la base, ¿cierto? Entonces, nos despedimos del 17 y le decimos hola a los logaritmos con su base. Y nos quedaría logaritmo en base x más 1 es igual al logaritmo en base 4. Podríamos resolver directamente. X más 1 es igual a 4. Pasamos los números naturales a un lado y dejamos la x o los números que tienen la incógnita hacia el otro lado. Entonces, ¿cuánto nos daría? Recuerda que si pasas de un lado a otro, tienes que cambiar el signo. Y aquí sería x es igual a 4 menos 1, que esto es x igual a 3. En pantalla te estarán apareciendo las propiedades de los logaritmos, cosas que son muy importantes para resolver ejercicios. Por último, mi recomendación es que sigas esforzándote en tus estudios, que no te rindas, que aunque falles, lo vuelvas a intentar, ya que este proceso es un proceso de aprendizaje. Feliz día para todos y espero les vaya muy bien, tanto en sus exámenes como en sus repasos. Nos vemos en un próximo video. Chao.